Bueno, buenas tardes, amigos y amigas. Un gusto saludarles nuevamente desde Tribuna Popular. Esta tarde, tal y como lo prometimos, martes 31 de marzo, estamos en nuestro primer programa al aire en el canal de YouTube Tribuna Popular. Tú puedes encontrarlo, suscribirte y darle like a la campanita también para que puedas ubicarnos en nuestra página de YouTube Tribuna Popular. Esta tarde queremos compartir con todos ustedes, amigos y amigas, ciudadanos, no solo de El Salvador, sino del mundo. ¿Cuáles son los datos que tenemos de cara a la pandemia mundial que está azotándonos y que precisamente los últimos datos que se arrojan desde el gobierno de El Salvador es que los casos confirmados de COVID-19 son 32 en este momento? Justamente 32 casos confirmados se reporta por el gobierno de El Salvador. De estas mujeres confirmadas son 12 personas las que están confirmadas con el virus. Hombres, 20 hombres confirmados con el virus. Dentro de ellos 27 pacientes que se encuentran estables, 4 pacientes graves, y tenemos la desgracia de lamentar en nuestro país, El Salvador, hace algunos minutos se ha confirmado por el gobierno de El Salvador el primer fallecimiento de un ciudadano en tierras salvadoreñas por la pandemia mundial, por el virus, lamentando mucho y enviándole desde ya el sentido pésame a la familia de este salvadoreño, de este compatriota que ha fallecido producto de la pandemia mundial. Esto nos hace suponer y nos hace entender claramente, salvadoreños, que la situación se vuelve más crítica a partir de este momento en el que se agudiza la crisis a partir de que tenemos ya el primer muerto. Quiere decir que estamos en un momento crítico. Quisiera pedirles de manera formal y encarecidamente a todos que tomemos las medidas de prevención. La primera medida, la primera medicina que esta pandemia mundial tiene es quedarse en casa. Yo sé que de repente ya tenemos varios días de estar resguardados en nuestras viviendas y muchas personas, pero muchas personas ya están en crisis económica, producto de que en su gran mayoría, y ya vamos a dar estos datos, el 71% de la población económicamente activa en El Salvador son trabajadores por cuenta propia, es decir, aquellas personas que salen a diario a ganarse el sustento, el pan nuestro de cada día, y que por supuesto por este montón de días que tenemos en resguardo no ha sido posible que ellos puedan ganarse su sustento, y eso hace que vuelva crítica su situación alimenticia, no solo de ellos sino de su grupo familiar, porque son la gente que le resuelve la alimentación a su grupo familiar. Entonces cualquiera inmediatamente se pregunta, pues sí, ¿cómo fácilmente dices quédate en casa si hay que comer? El día de ayer, por ejemplo, también debemos de decir que después de que el gobierno central ha tomado magníficas medidas, en nuestra opinión magníficas medidas, que han sido inclusive avaladas y elogiadas por muchos países del mundo, porque estamos y nos encontramos todavía, aún a pesar de todo, en etapa de contención. Es decir que después de tener toda una precaución, después de que el gobierno se anticipó a pedir que todos fuéramos a nuestras casas, a solicitar a la Asamblea Legislativa la declaratoria de emergencia nacional y a solicitar que se pudieran extender suspender algunas garantías constitucionales. A pesar de ello, el día de ayer, en una gran confusión en nuestro país, el presidente de la República manifestó hace unos días en cadena nacional de televisión que iba a haber un subsidio económico para aquellas familias que se encuentran verdaderamente en una situación económica terrible, para poder paliar la situación de su necesidad de alimentación.
El presidente fue muy claro al señalar el hecho de que esta situación se iba a controlar a partir de que por la vía del recibo de la energía eléctrica, por algunas otras vías se iba a señalar quiénes eran las personas que iban a ser beneficiadas con esta ayuda económica de $300. Pues el día de ayer, en una gran confusión, una gran cantidad de personas, aproximadamente 10.000 personas, se juntaron en los SENADE, en las oficinas donde se había dicho que allí esas oficinas se iban a utilizar para poner su denuncia, su queja, porque no hubiese recibido el subsidio al cual tenía derecho, en una grave confusión, en apariencia confusión del pueblo, aunque se rumora y se especula que ha tenido mucho que ver algunos partidos políticos en el afán de hacer quedar mal al gobierno. Se dieron cita más de 10.000 personas a las cuales se tuvo que exigir que volvieran a sus casas. Pero esto vuelve más grave la situación porque no sabemos si el virus ya está rondando en tierra salvadoreña, no sabemos si estas 10.000 personas aproximadamente, al momento en que se juntaron, pudo haber un contagio. Entonces, es grave la situación que estamos atravesando en El Salvador, por supuesto menos grave que lo que está pasando en el mundo entero. Pero hoy lamentamos la muerte del primer ciudadano en tierras salvadoreñas del contagio con el virus. Esto nos lleva a hacer una reflexión más profunda, una reflexión sobre la situación económica que nuestro país, El Salvador, está a punto de atravesar. Vean ustedes, tenemos una herencia totalmente ingrata, un legado histórico de los regímenes políticos en El Salvador. No solo le atribuiría a los 30 años de gobierno de Arena y del FMLN, sino que esto viene desde hace mucho tiempo atrás, en el que nos heredaron un sistema precario de salud. Es decir, que nuestro sistema de salud en la actualidad está colapsado totalmente, a partir de que nunca hubo una inversión seria y formal en nuestro sistema de salud. Bueno, hay que recordar también que después de los terremotos del 2001 en El Salvador, la red de hospitales públicos quedó dañada. Y ustedes recuerdan que también hubo un préstamo internacional para reconstruir la red de hospitales públicos y trágicamente ustedes recuerdan el destino de ese préstamo. En pocas palabras hay que decir que el gobierno de turno se lo robó y no hubo ninguna reparación de la red de hospitales públicos. Esto quiere decir que ya veníamos de un sistema de salud precario y en el 2001 se precariza más la situación de nuestro sistema de salud a partir del hecho de que no se reconstruyó la red hospitalaria. Ahora, este gobierno está haciendo grandes esfuerzos para intentar tener las condiciones instaladas en el sistema de salud para poder paliar la crisis por la pandemia. Queremos decir que dudamos mucho que se pudiese sostener ese sistema de salud en un momento en el que el contagio por el virus pueda generar el pico más alto y se tenga que atender a una buena cantidad de ciudadanos. Dios no lo vaya a permitir, pero se tenga que atender a una gran cantidad de ciudadanos contaminados con el virus. De tal manera que pedimos a Dios Todopoderoso que nos ayude en nuestro país, porque en realidad las condiciones de nuestro país, con la economía frágil que nuestro país viene teniendo desde hace muchos años, y por supuesto un grave legado de corrupción, es decir, que una buena parte del erario público nacional ha sido robado por los gobernantes anteriores, pero además también vale decir que es el tema de la recesión económica mundial que se avecina, que en este momento ni siquiera estamos viendo ni el primer punto, ni el primer puntito de la recesión económica. A esto hay que agregarle pues cuántos días tenemos ya con la situación de la economía paralizada a partir de tener a la población en su gran mayoría
en zona de resguardo en su vivienda. Esto nos indica que la situación económica después de la crisis va a estar bastante mal. Hay que decir que además de esto, recientemente se acaba de aprobar 2.000 millones de dólares en un préstamo internacional para intentar paliar la crisis que nos está dejando esta pandemia. Pero con esto también el pueblo salvadoreño debe de saber que la deuda externa, según algunos economistas, ha llegado hasta el nivel del 76% como deuda externa. Otros manifiestan que ya rebasamos del 76% y hemos pasado al 83% de la deuda externa en El Salvador. Eso significa, en grandes cuentas y en pocas palabras, que de cada dólar que podamos producir de ahora en adelante, el 76%, o sea, 76 centavos de ese dólar ya están comprometidos en la deuda externa. ¿Entienden ustedes, salvadoreños, pueblo en general, la grave situación que estamos a punto de atravesar en nuestro país, no solo por la pandemia mundial, sino por la grave situación económica que en El Salvador se está gestando? A esto hagamos una reflexión sobre la situación laboral después de la crisis. ¿Cómo quedan los puestos de trabajo en El Salvador después de la crisis? Si ustedes ven, en nuestro país, la micro, la pequeña y mediana empresa son los que sostienen la economía nacional. Aquí hay que decir con claridad y a profundidad: la ANED, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, o sea, los grandes millonarios de este país, se llenan la boca diciendo que son ellos los que producen la economía nacional. Y eso no es cierto. La gran empresa ni siquiera produce la mayor cantidad de empleos en este país. Y además hay que sumarle a eso que los grandes empresarios, las grandes empresas no tributan en el país, o sea que no aportan a la economía nacional. Son la micro, la pequeña y la mediana empresa las que sostienen la economía nacional, aparte de las remesas, que ya sabemos que es una buena parte que ayuda al sostenimiento de la economía nacional. Eso quiere decir que nosotros orientamos y pedimos al gobierno de El Salvador que a la misma vez que está luchando contra la pandemia mundial, también debe de empezar a trazarse las líneas, las grandes líneas y la mejor planificación para crear un plan de salvataje de la pequeña, micro y mediana empresa. Es decir, que los 2.000 millones de dólares que se han adquirido recientemente en empréstitos, ojalá Dios quiera y alcance ese dinero para ayudar a resolver la grave crisis económica nacional. Porque hay que tomar en cuenta que también de esos 2.000 millones se debe de tomar dinero para comprar un montón de medicamentos, para pagar médicos, para comprar aparatos respiratorios y para muchas cosas, muchos insumos médicos. Pero también le pedimos al gobierno central que empiece a idearse el plan de salvataje y de reactivación de la pequeña, micro y mediana empresa para poder garantizar al pueblo salvadoreño la reactivación de la economía. Además, hay que decir que también la grave situación en la que nosotros como trabajadores quedamos después de esta crisis. Hay que reconocer que después de la pandemia mundial será un antes y un después. Debo decir que la población económicamente activa en El Salvador es un 78.3%, según los últimos datos de hace 12, 13 años, que fueron los censos que se lograron desarrollar en el país, y que sobre estos datos el 78.3% es la población económicamente activa. Claro, se ha actualizado en el momento estos datos y entendemos que hasta el año 2018 el 78.3% de la población económica activa
De esto, un 71%, ojo salvadoreños, ojo gobierno central, un 71% es sustentado por los trabajadores por cuenta propia. Es decir, la economía informal, el 71% de la población se encuentra en economía informal. Y quiere decir que si las cosas no se manejan de manera adecuada después de la pandemia, este 71% podría verse gravemente incrementado al nivel de que el universo de la población podría verse o incrementado a un 80, a un 85% de trabajadores por cuenta propia. Esto tiene que ver con aquel trabajador que a diario sale a ganarse la vida, un taxista, un trabajador de Uber, un médico que no labora para el Sistema Nacional de Salud, un abogado que trabaja por cuenta propia, pero fundamentalmente aquellas personas que van en el día a día a comprar la mercadería para venderla en todo el día y en ese día lograr sacar los costos de su mercadería y además el dinerito que llevan a diario a sus casas. Entonces, nos tiene altamente preocupados el hecho de que únicamente en este momento los empleos formales o la economía formal lo sustenta un 29%. ¿Irá a ser esto posible después de la pandemia? ¿Irá a seguir teniendo un 29% en su economía formal los trabajadores o estos números van a cambiar? Debemos de analizar seriamente y concienzudamente la situación debido a que esta crisis nunca la habíamos atravesado en el país y creo que en el mundo. Es de reflexionar y es importante hacer notar a la población, particularmente al ciudadano común y corriente, y ahí me refiero no solo a los salvadoreños, me refiero al mundo entero. Es un buen momento para hacer una profunda reflexión sobre cómo vivimos, cómo hemos vivido, cómo hemos atentado contra nuestro planeta Tierra y cómo hoy debemos devolvernos después de esta crisis, esta tragedia se debe de convertir en una gran oportunidad para volvernos pueblos solidarios, para volvernos más solidarios, más humanos, más hermanos y poder entender que juntos podemos salir adelante con la ayuda de Dios, tomados de la mano de Dios, saldremos todos adelante. Les pido al pueblo que tomen las mayores y más grandes precauciones. Hay que ayudar, no solo es tarea del gobierno, es un buen momento para entender que el gobierno está haciendo su parte y que nosotros como salvadoreños debemos de hacer nuestra parte, resguardando a nuestra familia, quedándonos en casa, atendiendo todas las indicaciones de mejor manera posible, sin renegar. Sé que es difícil por los que no tienen cómo lograr hacer llevar la comida a sus mesas, pero el gobierno está haciendo grandes esfuerzos para poder ayudar a esta gente. Pedimos que ayuden desde la localidad cada uno, tratando de informar al gobierno quiénes son las personas que de verdad necesitan la ayuda. No es momento para salir de oportunista, no es momento para salir queriéndosela llevar de vivo y aprovecharse de la situación para dejar en detrimento a otra persona que verdaderamente necesita la ayuda. Es el momento de ser solidarios, es el momento de volvernos más humanos, es el momento de ser hermanos y es el momento de doblar rodillas y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que ayude a paliar esta grave crisis. Juntos saldremos adelante. Muchas gracias y los espero a la próxima. Soy Roswell Solórzano y esta es Tribuna Popular para el pueblo salvadoreño.